Saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Estado Natural Viajero. Vamos a montar en tranvía en Sarajevo. Acompáñenme, bienvenidos. Este viaje inicia tomando el tranvía número 2 en una zona donde pocas personas se suben, al estar a las afueras de la ciudad. Ingresamos a este transporte, como pueden ver, rústico pero muy funcional. El tranvía comienza su marcha y aprovechando que este vehículo se encuentra con pocas personas, me ubico sobre una de las ventanas que da al lado del río Milyaca. Al otro lado se aprecian alguna que otra construcción imponente y muchos edificios de pocas plantas que son parte del decorado de las afueras de la ciudad. Cambio de lado y el panorama es variable, en un escenario de edificios desgastados por el tiempo, la guerra pasada y, por qué no decirlo, algunos por el olvido. El recorrido se hace agradable porque se aprecia una ciudad mientras se descansa y se va a otro ritmo, en una dinámica de apreciar y contar sensaciones. Al avanzar, el vagón de pasajeros se va llenando y nos vamos acostumbrando a ese sonido de chirriar al circular sobre los rieles, que debo decirlo suenan bastante y te terminas por acostumbrar en este trayecto por Sarajevo. Los tranvías en cualquier urbe son una gran opción para moverse, aunque sean transportes desgastados. En el caso de Sarajevo, he visto que el uso por parte de la gente es masivo. Cada 3 minutos pueden pasar por las estaciones y el precio de montar en este medio de transporte oscila en el momento en el que lo hice en unos 80 céntimos de euro, lo cual es barato si se compara con otras capitales europeas. Sigamos viendo más de Sarajevo mientras vamos en el sentido al centro. Pasan los minutos y es agradable ver la dinámica del tranvía. Avanza al ritmo del tráfico y en paraderos establecidos la gente se baja, se sube. Es ver los ritmos de vida. Me llama la atención que la gente no suele hablar fuerte en este transporte, quizás porque solo permanecen en él unos pocos instantes. Igual el sonido sobre los rieles es bastante característico, pero no importa cuando me gusta ver las construcciones sobre la ciudad. Todo cuanto pueda descubrir de nuevo en ella y detallarme esas cicatrices por la historia. Así como hay arte urbano en esta ciudad, Sarajevo, que tiene muchos espacios dedicados a ello. Sigue el tranvía a su rumbo y como curiosidad veo que se va desocupando el vagón mientras nos vamos acercando a Bascarcilla, lo que sería el centro de la ciudad. Sigamos en este recorrido con música de día D. Estamos ya en el centro de la ciudad, para más señas, en uno de los edificios más impresionantes que se pueden ver por fuera y si tienen oportunidad visitar por dentro,
que por cierto se los muestro en otro capítulo de Estado Natural Viajero, y es el edificio del Ayuntamiento de Sarajevo, situado ya en pleno centro de la capital bosnio-herzegovina. Por fuera es majestuoso, con detalles que recuerdan la arquitectura de finales del siglo XIX. Su fachada es bastante decorada. Hoy se ve impresionante, debido a que fue reconstruido por los daños estructurales que tuvo en la década de 1990, pero tras una cuidadosa restauración ha recobrado su esplendor original. El ayuntamiento no solo alberga las operaciones administrativas de la ciudad, sino que también es un importante lugar de encuentro para eventos culturales y políticos, representando un punto de encuentro para la comunidad y un recordatorio tangible de Sarajevo a lo largo de los tiempos. Con una fascinante historia y un papel activo en la vida contemporánea, este ayuntamiento se convierte en una joya arquitectónica y cultural que refleja la identidad y el espíritu de esta histórica ciudad balcánica. Llegamos a Barcasilla, que se identifica por una plaza en la que hay una fuente y en los alrededores se aprecia muchísimo comercio y negocios de alimentación. En este punto es posible bajarse, pero la intención es seguir todo el recorrido de la línea 2 de tranvía en un trayecto de retorno, pero por otra calle de Sarajevo. Mientras vamos saliendo del centro de la ciudad les contaré la historia del tranvía de Sarajevo, que surge a finales del siglo XIX durante el período del Imperio Austrohúngaro. La idea de implementar un sistema de transporte en la ciudad surge como parte de esfuerzos de modernización y desarrollo urbano. Ese primer tranvía comienza a funcionar el 1 de enero de 1885 y fue un sistema de tranvía de tracción de caballos, que consistía en vagones tirados por caballos a lo largo de rieles por las calles de la ciudad. Inicialmente la red de tranvías era pequeña, pero se expandió rápidamente y se convirtió en un medio de transporte popular para los habitantes de Sarajevo. En 1895 se introduce el tranvía eléctrico, reemplazando gradualmente el sistema de tracción de caballos. Esta nueva tecnología permite un transporte más eficiente y rápido, lo que contribuye al crecimiento y modernización de una ciudad que en esa época era del dominio austrohúngaro. Durante ese tiempo y después bajo el reino de Yugoslavia, el sistema de tranvías de Sarajevo se expandió y se convirtió en un elemento clave del transporte público. La red de tranvías cubría varias rutas importantes y conectaba diferentes partes de Sarajevo con los alrededores, facilitando el movimiento de personas y bienes dentro de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema de tranvías sufrió daños significativos debido a los bombardeos y conflictos bélicos. Después de la guerra se realizan esfuerzos para reconstruir y rehabilitar la red de tranvías, y el sistema vuelve a funcionar para el beneficio de los ciudadanos. En una época de máximo esplendor, en la década de 1970, la flota de tranvías se moderniza con la introducción de nuevos y modernos tranvías eléctricos, algunos de los cuales todavía están en funcionamiento y han sido una parte integral de este paisaje urbano de Sarajevo. Mientras seguimos este recorrido y nos adentramos a los nuevos edificios y centros de negocios de Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, vale la pena recordar que este tranvía fue un medio de transporte modélico
durante las Olimpiadas de Invierno que organizó la ciudad en 1984, un evento que muchos seguramente desconocían hasta ahora, mostrando cómo Sarajevo estaba preparada para llevar a cabo este gran evento deportivo. Desafortunadamente, durante la Guerra de Bosnia, que ocurrió entre 1992 a 1995, Sarajevo sufrió un largo asedio y la red de tranvías volvió a ser gravemente dañada. Sin embargo, tras el fin de la guerra, se llevaron a cabo esfuerzos de reconstrucción y restauración, con el fin de poner nuevamente en funcionamiento el sistema de tranvías, que hoy cuenta con 6 líneas que se ven reforzados por un sistema paralelo de trolebuses. Una de las cosas por las que me siento completamente orgulloso es demostrar recorridos que no requieren de mucha inversión económica. Y este recorrido en un tranvía por toda la ciudad ha costado solamente 80 céntimos de euro. Y el tranvía así sigue siendo un medio de transporte esencial en Sarajevo, brindando una forma conveniente y eficiente de moverse por una ciudad que en algunas partes es plana, rodeada de colinas. Además de una función práctica, el tranvía también es símbolo histórico y cultural, como se los he mostrado, una prueba viva de su pasado y capacidad de adaptación a lo largo del tiempo. Viajar por este sistema de transporte ha sido una experiencia única y encantadora que te sumerge en el corazón de Sarajevo y en la que requiere caminar bastante por un centro de ciudad con calles muy pequeñas, colinas, vías peatonales algo congestionadas y laderas donde quedan algunos sitios de interés, como fue en el caso también donde me alojé. Con estos últimos instantes en un tranvía despido otro capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos haciendo rutas de esta forma, que es como realmente se conocen las ciudades del tipo Sarajevo. Un saludo, hasta pronto. Chao.